La música y la física, aunque a primera vista puede parecer que no tengan una relación entre sí, la realidad es que van mucho más de la mano de lo que una persona podría creer. Desde conceptos tan básicos como las notas, tempos o ritmos, tienen una gran influencia de los conceptos físicos como las ondas, vibraciones e incluso conceptos físicos del sonido. En lo que es por ello que en este video vamos a hablar y a representar cuál es la relación que existe entre los conceptos y los métodos físicos en aplicaciones como la música. Pero antes de empezar en demostraciones o modelos conceptuales, tenemos que entrar más en profundidad sobre los conceptos con los cuales se relacionan. La lógica podemos denominarla como la rapidez o tiempo con que una obra o un pedazo musical debería ser protagonizada según indicación expresada del compositor o el discurso dado. Más allá de la indicación técnica se encuentra implícita una connotación relativa al microtiempo. Los armónicos. Los armónicos generalmente es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental, frecuencia nominal Fn. La frecuencia fundamental es 50 Hz o 60 Hz. Luego, la densidad de material. En el área de la física y la química, la densidad de un material, bien sea líquido, químico o gaseoso, es la relación entre una masa y su volumen. La fórmula para calcular la densidad de un objeto es P es igual a M sobre P, es decir, densidad es igual a masa entre volumen. El siguiente es la figura musical, que singularmente podemos decir que la figura musical es un símbolo que permite la representación gráfica de una nota o un silencio, tratada por consiguiente de un gráfico que refiere a un cierto ruido dentro de una obra musical. Después tenemos la frecuencia, que es el número de repeticiones de una serie de ondas o de un evento periódico por unidad de tiempo. La longitud de onda es la distancia que recorre una perturbación periódica que se propaga por un medio en un ciclo. O sea, a esto me refiero con que esta es la distancia que se encuentra entre dos crestas, o también voy a indicar como los picos consecutivos de una onda. Que la melodía es una serie de sonidos que es percibida como una sola identidad. Se desenvuelve en una sucesión lineal, o sea, en todo el tiempo, y tiene una identidad y sentido propio en un ámbito sonoro especial. Las ondas son unas perturbaciones que avanzan o se propagan en un medio material o incluso en el vacío. Cuando estas ondas necesitan un medio material se llaman ondas mecánicas. Las únicas ondas que pueden propagarse en el vacío son las electromagnéticas. Las vibraciones es la propagación de las ondas elásticas que terminan produciendo deformaciones o lesiones en un objeto que se encuentra en estado de absoluto equilibrio. Por último, la velocidad de propagación, que es la cantidad de espacio recorrido sobre una longitud de onda y el tiempo que le tomó hacerlo. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es un movimiento controlado o medido, sonoro o visual, que pues sucede en un determinado intervalo o tiempo. En cuanto a sonido, pues nos referimos a la propagación de ondas mecánicas originadas por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o un medio elástico. Dichas ondas pueden ser o no ser percibidas por los seres vivos dependiendo de su frecuencia. Se trata de ondas acústicas producidas por la oscilación de la presión del aire, que son percibidas por el oído y transmitidas al cerebro. El tempo en la música pues se refiere al ritmo o a la medida o a la velocidad de la composición que tiene el ritmo pues de una canción. El timbre de un sonido es una de las cualidades esenciales del sonido, junto con la del tono, la duración, la intensidad, y sirve para que podamos distinguir dos sonidos de igual frecuencia e intensidad, emitidos por dos focos sonoros diferentes. Con esto me refiero a que, por ejemplo, un La de 400 hercios emitido, por ejemplo, por una flauta, es diferente a un La que puede emitir una trompeta. Y por último, el periodo. El periodo en la física es denotado por T, en el tiempo necesario para que un ciclo completo de una vibración pase a un punto dado. A medida que la frecuencia de una onda aumenta, el periodo de tiempo de la onda disminuye. La unidad para el periodo de tiempo es segundos. Bueno, ahora que ya hemos visto todo lo teórico, podemos pasar a ver algo más práctico. Por ejemplo, ahorita vamos a ver diferentes instrumentos tocados en compases de tiempo. Esto para poder ver más adelante la parte física, pero también comprender mejor la parte musical. Hoy les voy a mostrar un compás de 4 tiempos con redondas.
Bueno, el día de hoy voy a hablarles voy a tocar la blanca, que representa los dos tiempos y es un ritmo simple de 2/4 representado en un pentagrama. Ahí les va el ejemplo. Gracias. A presentar el compás de 4/4, en este caso pues voy a utilizar unas plumas y sonaría más o menos así. En este caso usé el ritmo de una figura negra que vale un tiempo. En este caso pues el compás de 4/4 se divide en 4 tiempos y eso sería todo. Y hoy les voy a presentar un pequeño ejemplo del medio tiempo de la figura musical de la colchea. Gracias. Y con todo esto la pregunta surge, ¿y esto con qué se relaciona con la física? Pues más que nada por la forma general en la que se componen los sonidos. Pero yéndonos a algo un poco más específico, queremos hablar sobre básicamente lo que son las ondas, las cuales nos repiten cosas como el vibrato en la propia música, y es por donde viaja el sonido que nos llega a nuestros oídos. En el caso de los instrumentos y los objetos que seleccionamos para los ejercicios, estamos hablando de un ejemplo de lo que podría ser una onda mecánica. Para ser más específicos, en una onda conocida como onda transversal. Esta es cuando las partículas del medio vibran en la forma perpendicular a la dirección del movimiento de la onda. O sea que la onda se genera en vibratos en forma de serpiente, por poner un ejemplo visual. Pero ¿qué tal si entramos un poquito más en lo técnico? Quiero poner un ejemplo para este punto. En este caso vamos a agarrar lo que es una cuerda de guitarra, la cual es hecha de nylon. En esta podemos identificar el módulo de elasticidad con el que cuenta, en la cual podemos dividirlo en distintos módulos: el módulo de Young, el módulo de corte y el módulo de volumen. Empezando por el de Young, el módulo del nylon es de 35 por 10 a la 10ª potencia en unidad de Pascal. El de corte es 5.9 por 10 a la 8ª potencia en pascales. Y el de volumen es 4 por 10 a la 7ª potencia también en pascales. Esto puede parecer que no tiene un uso común como tal, pero la realidad es que se influye muchísimo a la hora de lo que podría ser valorar un material para su propio uso. Por esto mismo, regresando a la guitarra, el nylon cubre perfectamente todos los parámetros requeridos para crear lo que podrían ser los sonidos que emanan de la guitarra. Y sin ellas, probablemente la guitarra hubiera sido muy diferente o ni siquiera hubiera existido. Y ahora, para poder probar de manera un poco más clara qué tan presente está en la física tanto con la música, voy a volver a utilizar otra vez la guitarra. Pues en esta existe algo que conocemos en física como la velocidad de propagación de una onda, influyente a la hora de crear música. Para esto voy a utilizar la propia guitarra para poder ejemplificarlo. Aquí tenemos una guitarra y su cuerda. Haciendo un par de cálculos y sacando el peso de la cuerda, nos da a conocer que su masa es de 0,648 kilogramos. Y la misma cuerda cuenta con una longitud de 0.73 metros. Ahora, si aplicamos, por poner un ejemplo, una fuerza de 500 newtons, podríamos calcular la velocidad de propagación de onda, para la cual requeriremos dos fórmulas, la de la densidad lineal y la de la velocidad como tal. La densidad es la masa sobre la longitud y la velocidad es la raíz cuadrada de la fuerza aplicada sobre la densidad lineal de la misma. Entonces, si dividimos la masa sobre la longitud, nos da una densidad de 8.776 kilogramos sobre metro. Y usando la fórmula de la velocidad, dividiendo 50 newtons sobre la propia densidad y sacándole a eso su raíz cuadrada, nos da como resultado 7.54 metros sobre segundo, siendo esta la velocidad de propagación de la onda. Todo este video se realizó más que nada para poder comparar y apreciar cómo se relacionan los conceptos teóricos o incluso en algunos casos prácticos, físicos y musicales. ¿Cómo pudimos ver esto? Bueno, esto lo pudimos ver claramente expresado en las ondas y cómo se relacionan estrechamente con el sonido o ritmos musicales. Pues gracias a las ondas y a la propagación del sonido es que podemos apreciar o incluso medir los ritmos musicales, cosas como ritmo, el tempo, el timbre musical. Se relacionan con conceptos físicos como la longitud de onda, el periodo o incluso la vibración y la velocidad de propagación. Y yéndonos por un lado más matemático y sus fórmulas matemáticas en la vida diaria, igual es interesante conocerlos, puesto que nos permiten conocer cómo se comportan los objetos o el entorno físico que nos rodea. Aunque no lo parezca a primera vista, la matemática está muy relacionada con la música o incluso la vida diaria más de lo que uno podría creer en primera instancia.